tal? ¿Cómo están? En este episodio vamos a hablar sobre la energía interna para un gas ideal, la energía interna que tiene un gas ideal. Y tenemos como protagonista de nuevo a Joule. Joule con sus experimentos geniales. Este es uno de los experimentos en termodinámica más famosos y más importantes que se realizaron, digamos, cuando se estaban planteando los fundamentos de la termodinámica. Y se le debe de nuevo a Joule como el experimento que analizamos en un capítulo anterior sobre la equivalencia entre calor y trabajo. Y este experimento tiene nombre propio, se le conoce como expansión adiabática de Joule. ¿En qué consistía el experimento? Básicamente Joule hizo lo siguiente. En un recipiente introdujo un sistema de esta forma, un par de bombonas de vidrio conectadas por un tubo, y en ese tubo puso una válvula que permitía controlar el paso de materia de una de las bombonas a la otra. Y este sistema lo sumergió en un contenedor lleno de agua, y el sistema lo puso de la manera que mejor pudo, aislado del medio, aislado térmicamente, de manera que no hubiera, bueno, aislado en todo sentido, ¿no? Que no hubiera transferencia de energía entre el contenedor y el medio, ni en forma de calor ni en forma de trabajo. Inicialmente, veámoslo como por escenas, en una primera escena, Joule llenó de un gas solo la primera bombona. Este gas tenía unas propiedades, era un gas muy diluido, es decir, que su densidad era muy baja, lo que conocemos hoy día como, digamos, un gas ideal, ¿no? A un gas de esta naturaleza se ajusta el modelo de gas ideal. La otra bombona estaba completamente vacía y todo el sistema estaba a cierta temperatura. Él puso un termómetro que estaba en contacto con el agua y tenía el registro de cuál era la temperatura del sistema. Recuerden que es importante, el sistema está aislado, por eso se le conoce como expansión adiabática. Era un sistema adiabático. Bien, ¿qué hizo Joule? Abrió la válvula que ponía en contacto las dos bombonas, los dos contenedores. Abrió la válvula y lo que va a ocurrir entonces es que el gas va a empezar a pasar a través de esa válvula de la bombona de la izquierda a la de la derecha. Entonces, aquí tenía el gas inicialmente, pero parte de estas partículas se pasan a la otra bombona. Empieza a haber un flujo de partículas de la izquierda a la derecha. ¿Cuándo se detiene ese flujo? ¿Cuándo se estabiliza? Cuando se alcanza el equilibrio. Entonces, cuando se llega a un estado de equilibrio, el sistema se estabiliza y digamos que quedó con cierta cantidad de gas en cada bombona. Si las bombonas son iguales, pudiéramos pensar entonces que la cantidad de partículas en cada bombona debe ser la misma, ¿no? Porque para que la densidad sea igual acá y haya un equilibrio. Bien, Joule entonces abrió la válvula, empezó a dejar salir el gas de la izquierda a la derecha hasta que se equilibró y él observaba cuidadosamente qué ocurría con el termómetro. Él esperaba que la temperatura cambiara, que debido a esa transferencia de masa, que en últimas es una expansión, porque fíjense que llevo el gas de estar todo contenido en este recipiente a ahora que esté contenido en dos. Entonces él se expandió, el volumen se duplicó, el volumen aumentó. Entonces, por eso se llama expansión y adiabática, ¿no? Porque no hay transferencia de calor. Lo que él observaba era el termómetro, a ver qué pasaba con el termómetro. Sorpresa, el registro del termómetro no cambió. La temperatura inicial y la final fueron las mismas. Él esperaba que debido a esa expansión hubiera un cambio en el agua, es decir, que debido a esa expansión del gas se transfiriera calor al agua o el agua le transfiriera calor al gas y se observara un cambio en el termómetro. Cuando él observó esto, pues le permitió llegar a una conclusión.
¿Qué conclusión se puede hacer? Hoy en día pues tenemos la primera ley y se puede hacer un análisis mucho más sencillo y más efectivo, más certero que lo que de pronto en ese momento hizo Joule. Para Joule era algo desconcertante, pero hagámoslo nosotros por el camino, digamos, menos pedregoso, utilizando lo que tenemos. Tenemos la primera ley. Entonces, fijémonos en algo. Aquí teníamos un volumen inicial, aquí tenemos un volumen final. El volumen final es mayor que el volumen inicial, porque el gas expandió. Aquí el gas tenía una presión inicial. ¿Qué pasará con la presión final acá? ¿Qué pasará con la presión? Al él expandirse y no haber cambios en la temperatura, la presión disminuye. La presión inicial es mayor que la final. Y esto es coherente con el gas ideal, utilizando la ecuación de estado del gas ideal. Si la temperatura no cambia, recuerda que tenemos producto de presión por volumen, la temperatura entonces la dejamos constante, de tal manera que si el volumen se reduce, en este caso aumentó al doble, la presión va a disminuir a la mitad para que se conserve, ¿no? Y eso es una conclusión que se puede sacar. Bien, aplicando la primera ley, podemos hacer este análisis. El delta de energía interna es igual al calor que se transfiere del medio al sistema menos el trabajo que realiza nuestro sistema sobre el medio. Transferencia de calor no hay. Sistema adiabático está aislado. Trabajo. Al ocurrir esa expansión, ¿el gas realizó algún trabajo sobre el medio? No hizo ningún trabajo. Esa expansión no produjo cambios sobre el agua o el agua sobre el medio. Fue una expansión que se dio al interior, pero no hubo trabajo realizado. Por lo tanto, el cambio en la energía interna en este proceso, en esta expansión, es cero. Fue de cero. Conclusión que se puede sacar de acá. Si las tres variables termodinámicas que definen el estado de nuestro sistema son la presión, el volumen y la temperatura, donde hemos dicho ya varias veces, dos son independientes, normalmente la temperatura y el volumen es lo más común, pero puede ser la presión. Entonces, conclusión, la temperatura no cambió. La presión y el volumen sí cambiaron. Por lo tanto, la única variable que no cambió fue la temperatura. Y tampoco hubo un cambio en la energía interna. ¿Qué conclusión podemos sacar de acá entonces? La energía interna entonces para un gas ideal es función exclusiva de la temperatura. Maravillosa conclusión. Merece 3 asteriscos. La energía interna de un gas ideal es función exclusiva de la temperatura que tiene el gas. Porque si fuera función de la presión, la energía interna hubiera cambiado, hubiéramos tenido una variación, un cambio en la energía interna, porque la presión cambió. Si la energía interna fuera función del volumen, para el gas ideal, entonces habría un cambio en la energía interna, en este caso, porque hubo un cambio en el volumen. Pero no se registró ningún cambio, y la única variable que se mantuvo constante fue la temperatura. Bien, vamos a ver que esta conclusión tiene todo el sentido cuando uno lo analiza desde el punto de vista microscópico de lo que hemos hablado de que es la energía interna. Entonces, para un gas ideal, recuerden lo que es un gas ideal si lo miramos a nivel microscópico. Es un gas en el cual sus constituyentes no interactúan. Únicamente la interacción que van a tener es a través de choques elásticos. No hay interacción de energía, digamos, se desprecian las energías potenciales de interacción. Y se tiene en cuenta solo la energía cinética, ¿no? En ese caso, entonces, pensemos en eso. Tengo el gas ideal
muy diluido, las partículas no interactúan, lo llevo a una expansión, o sea, las partículas ahora se separan más. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Se separan más y la temperatura del gas sigue siendo la misma. Recuerden que para el gas ideal entonces, al separarlo más, como no hay interacción, le da igual, al no haber interacción. Si hubiera interacción, al separarlo entonces la energía interna pudiera descender, ¿no? Porque la interacción disminuye al de estar más separadas las partículas. En este caso, al separarlo más, al expandir el gas, no debe haber entonces cambio en la energía interna debido a esa separación. Y la energía cinética, ¿de qué va a depender? De la temperatura exclusivamente. Entonces, como la temperatura no cambió, fíjense que la energía cinética de las partículas tampoco va a cambiar. Ellas mantienen su energía cinética total, la total del sistema, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho sentido el resultado que se obtuvo con el experimento de Joule. La energía interna para el gas ideal, entonces, para un gas ideal, la conclusión que se obtiene es que la energía interna es función exclusiva de la temperatura. Bien, esto es cierto solo para gases ideales, debido a esa falta de interacción entre las partes del sistema. Ahora, en un gas real, la energía interna sí va a ser función de otra variable. Puede ser función de la temperatura, pero también puede ser función del volumen. Porque al cambiar el volumen en el que empaqueto el gas, estoy cambiando la distancia entre partículas y cambio la interacción. Entonces, en un gas real, la energía interna sí depende no solo de la temperatura, sino también del volumen, o puede ser de la temperatura y también la presión. Pero en el gas ideal, tengo una relación de este tipo. Esto va a llevar a lo siguiente. Si conectamos esto con el concepto de entalpía, la entalpía entonces para un gas ideal, recuerden que la entalpía está definida como, la denotamos con la letra H, si no es específica, ¿no? H mayúscula, es igual a la energía interna más el producto de P por B. Pero para el gas ideal, P por B es igual a nRT, número de moles que tiene mi gas por la constante universal de los gases por la temperatura. Y fíjense la conclusión a la que llega entonces para la entalpía de un gas ideal. La energía interna es función exclusiva de la temperatura. Y P por B también es función solo de la temperatura, lo demás son constantes. Por lo tanto, la entalpía para un gas ideal es función también exclusiva de la temperatura. Resultado también importante. Si conectamos esto con los calores específicos, entonces vamos a tener una forma particular para estos calores específicos, porque ellos conectan el uno con la energía interna, que es el calor a volumen constante, el calor específico a volumen constante, y el calor específico a presión constante conecta con la entalpía. Entonces, miremos cómo nos cambian esos calores específicos, o qué forma tienen específicamente para el gas ideal. Vamos a ver. Empecemos por el calor específico. Recuerden la definición. Calor específico a volumen constante es igual a la derivada parcial de U respecto a la temperatura a volumen constante. ¿De acuerdo? Bien, esta energía es una energía específica. Podemos hacerlo así entonces. Para el gas ideal, entonces, como
la energía interna es función solo de la temperatura, entonces ¿qué vamos a tener? Al ser esta señorita solo función de la temperatura, esta derivada parcial no es necesaria, no tiene sentido, y entonces tenemos que el calor específico a volumen constante para un gas ideal será igual a una derivada ordinaria de la energía interna respecto a la temperatura, porque es la única variable termodinámica de la que depende esta energía interna, ¿no? Entonces nos quedaría esto igual a la derivada ordinaria de la energía interna respecto a la temperatura. Y de aquí pudiéramos decir que una variación de energía interna será igual al calor específico por la temperatura. Una ecuación importante, llamémosla 1. Y ahora hagamos el otro calor específico para C sub P. Para C sub P. Para C sub P teníamos lo siguiente, es igual a la derivada de la entalpía específica respecto a la temperatura a presión constante. Pero para el caso del gas ideal, la entalpía es función solo de la temperatura, entonces esto se me vuelve derivadas ordinarias. Y de aquí pudiéramos decir que una variación de entalpía es igual al calor específico a presión constante por la variación de temperatura que tenga lugar. Se vuelven expresiones mucho más sencillas, más fáciles de trabajar. Otra conclusión que se puede sacar es la siguiente. De aquí, por ejemplo, se observa que si la energía interna es función solo de la temperatura y se deriva respecto a la temperatura, C sub B a lo sumo será función de la temperatura. Pero también puede ser el caso que me dé constante. Luego vamos a ver más en detalle desde el punto de vista de la teoría cinética de gases y teniendo un poco de estadística y mirando a nivel molecular, ¿cuál sería el valor exacto de ese C sub B? Para el caso de un gas ideal, ¿no? Y gases ideales se pueden ver varios modelos, como vamos a ver más adelante. Se puede ver un modelo monoatómico o un modelo poliatómico, sin que deje de ser gas ideal. Bien, lo mismo tendríamos para C sub P. La entalpía es función solo de la temperatura para el gas ideal. Al derivarlo respecto a la temperatura, entonces nuestro calor específico a presión constante va a ser función a lo sumo de la temperatura, pero podría ser también constante. Bien, de tal manera que si jugamos un poco con esto, observemos de acá, de esta ecuación, si hacemos una relación, sabemos que H, hagámoslo en unidades específicas, o hagámoslo, bueno, podemos hacerlo en ambos casos, hagámoslo así. H específica, la entalpía específica es igual a la energía interna específica más P por B, volumen específico. Pero P por B, recuerden que la presión por el volumen específico, este volumen específico, si lo trabajamos molar, voy a poner una rayita, bueno, dejémoslo así, es molar, va a ser igual. Este número de moles pasa a dividir al volumen total y me da el volumen específico y me queda simplemente R por T. De manera que en forma molar esto nos queda así. Si hago diferenciales, me queda dH igual a du más P por B, pero P por B es R por T, me queda R por dt. Pero dH es Cp por dt y du es Cb por dt. Entonces de aquí nos queda que Cp menos Cb es igual a la constante universal de los gases. Expresión importantísima. Expresión interesante. Esta pongámosle 2 asteriscos. Merece brillar. Y la otra que teníamos era esta.
pongámosle un asterisco. Observen lo siguiente. Esto ya nos viene dando una idea sobre CP y CB, o varias ideas. Primera conclusión de acá. CP es mayor que CB. El calor específico a presión constante es siempre mayor, o al menos estamos mirando en gas ideal, ¿no? Es mayor que el calor específico a volumen constante. Esto para el gas ideal es este resultado, pero vamos a ver que esto se cumple en general para cualquier sustancia. ¿Cuál es la razón? La razón es sencilla. Se puede analizar el hecho de tener en cuenta los dos procesos. Yo tengo un gas atrapado en un contenedor. Recuerden que la capacidad calorífica o el calor específico tiene que ver con la cantidad de energía que absorbe mi sistema, en este caso el gas, y cómo se manifiesta en una variación de temperatura, ¿no? Esta energía que absorbe. Entonces, si hago el proceso, si tengo mi gas atrapado en un sistema cilindro-pistón y lo hago a presión constante, entonces yo dejo que el volumen puede variar. Entonces imagínense eso, tengo el sistema cilindro-pistón, pero le doy libertad al pistón de moverse. Yo le voy inyectando calor y lo que quiero es que la presión se mantenga constante. Pero si le inyecto calor, la presión, para que se mantenga constante, el volumen tiene que aumentar y él se dilata. De tal manera que en ese caso, la temperatura se va a ir incrementando de una manera que fíjense que tiene que aumentar la presión, perdón, mantenerse la presión constante. Ese calor que recibe el gas, esa energía que recibe el gas debido a una fuente de calor con la que yo lo conecto, tiene que realizar dos cosas. Tiene que incrementar la temperatura del gas, es decir, aumentar la energía interna, pero a la vez, como él se expande, porque le doy libertad de expandirse, porque el volumen no es fijo, tiene que hacer un trabajo sobre el émbolo o sobre el pistón para que se expanda. Entonces, parte de esa energía se gasta en la expansión y parte de esa energía se gasta en incrementar la energía interna. Eso para el caso de presión constante. Para el caso de volumen constante, piensen en una olla a presión. Atrape el gas, le inyecto calor y el volumen es fijo. Y él empieza a calentarse, él empieza a incrementar su temperatura, crece su energía interna, no le doy chance de expandirse y ahí la energía que le estoy suministrando, toda se va directamente a la energía interna del gas. ¿De acuerdo? En ese caso la presión empieza a crecer. Las partículas ganan mucho más energía, más rápido que en el caso de presión constante. Por eso la capacidad de absorber calor, teniendo una variación de 1 grado en la temperatura, es mucho mayor a presión constante que a volumen constante, porque a presión constante él va a poder recibir mayor cantidad de energía antes de que la temperatura suba en 1 grado, digamos, que para el caso a volumen constante. Bien, esa es una primera conclusión y se cumple prácticamente para cualquier sustancia. Y la otra conclusión interesante es la diferencia entre los dos calores específicos para el gas ideal me da una constante y es la constante universal de los gases. Maravillosa conexión de ese concepto que llamamos calor específico, que hemos dicho que también va a ser es una función de estado, depende solo de propiedades termodinámicas del sistema, y cómo conecta con la constante de gases ideales. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que para que esto se cumpla hay dos opciones, que CP sea constante y CB también, para que me dé una constante. Si CP llegara a ser función de la temperatura, tendría que hacerlo en la misma forma que CB. Y la única diferencia entre los dos debiera ser una constante aditiva. De manera que se cancelen las dependencias de temperatura cuando hagan la diferencia y me quede solo la constante aditiva que tiene que ver con R, la constante universal de los gases. Bien, creo que con esto es suficiente para meditar un rato sobre el gas ideal. Con esto hemos abarcado un poco más de las propiedades que tiene el gas ideal.
y ya propiedades termodinámicas propiamente. Bien, les agradezco su atención. Nos vemos la próxima.